Bienvenidos una vez más a The Anabolic Podcast, el podcast de Gomeiza Labs. No los habíamos abandonado. Esta vez venimos otra vez con el doc Rolando Posada y con Carlos. Bienvenido, fíjate, por acá. Gracias. Y bueno, el tema hoy básicamente, hablando que se viene una temporada muy llena de culturismo y que Gomeiza ha estado súper pendiente de los eventos, de todo esto, es si el culturismo es un deporte o no está incluido como deporte. Doc, háblanos un poquito de eso. Sí, creo que siempre ha sido eso como un tema ahí de discusión, porque quienes están en el culturismo suelen ser los que califican el culturismo como un deporte o quienes estamos, no que practicamos el deporte como tal, para nosotros, incluso mira cómo adopto la palabra para poderlo calificar así, sino como quienes estamos apoyándolo o quienes estamos intentando incentivar a la gente que se meta o otros que se salgan. Queremos es que así sea, porque la gente genera una disciplina, una continuidad, está intentando buscar una mejor versión de sí y todo eso. Lo que lleva detrás el culturismo es lo que tal vez lo descalifica como deporte para la gente que está fuera del culturismo. Como que no, pero es que esta gente llega un momento a comer literalmente proteína todo el día, no se comen un grano de arroz, tienen que cuantificar exactamente el agua que se toman precompetitivamente y todo eso. Entonces, digamos como que lo ven como un sacrificio dramático y tal vez por esa razón lo descalifican. Obviamente, los fármacos es la primera razón, ¿cierto? Porque la gente lo entiende así como que, pero toma fármacos y eso no es bueno para la salud, entonces no puede ser un deporte. Entonces ahí está el punto de discusión, porque definitivamente no podríamos dejarlo de considerar de tal. Bueno, para antes de dar la palabra a Carlos, presentarlo un poquito, es nutricionista, lo conozco porque sé que maneja muchos atletas de la élite de acá en este momento, sobre todo el CrossFit, y quería saber también tu punto de vista en ese sentido del culturismo particularmente. Yo siento que la pregunta de si un atleta de culturismo es un atleta, es un deportista como cualquier otro, yo siempre he dicho que el mérito, el compromiso que tiene un atleta de culturismo puede ser igual o mayor que muchos deportes, o sea, porque el grado de compromiso que se requiere para, o sea, la disciplina que necesitas para poder sobresalir en un deporte que es tan competitivo, hay muchas personas y que además, que seguramente lo hablaremos ahorita, el componente que predomina para poder ser exitoso allí es la genética. Claro. Si tú no naces para ser un campeón de culturismo, difícilmente vas a poder lograr llegar ahí si no tienes la genética, como ocurre no así en otros deportes. Yo personalmente considero que el culturismo llega a calificarse como deporte por un tema ya como también de disciplina, aunque si tú eres disciplinado en tu trabajo no significa que el trabajo sea un deporte. Correcto. Pero siento que el esfuerzo también, hay un esfuerzo físico, tienes que cumplir con un cardio, con unas horas de entrenamientos, con unas cargas también que como quien dice bien, de una programación de un entrenador también deportivo. Entonces siento que bajo lo que yo pienso podría catalogarse como deporte. Lo que lo sacaría un poquito es que no sé si las federaciones que existen no te van a meter en unos Juegos Olímpicos, por Claro. ejemplo. Pero mira que, Sí. discúlpame que te interrumpa, Carlos, pero ahí está el punto. O sea, en cualquier deporte tú requieres una disciplina para poder lograr tu mejor capacidad en el desarrollo de esa disciplina deportiva, valga la redundancia, pero en el culturismo yo no creo que eso sea lo difícil o lo que, digamos, no le permita hacer parte de esa palabra o Deporte. incluirse de esa manera, sino es en la parte de, hey, tienes que ceñirte a ciertas reglas. ¿Quién impone las reglas? Sí, las federaciones. En el caso del culturismo está la NPC, la IFBB, pero además de eso, quien te califica o quienes están ahí mirándote cuando llegas a hacer tu presentación son 5, 4, 6 personas que bajo el criterio que tienen y bajo unas reglas impuestas por la federación están calificando. Pero eso para mí es lo que no deja de ser subjetivo. Porque por eso es que ocurre como muy parecidamente en el fútbol. Todo el mundo es director técnico, mucho más ahora con lo que pasó con la selección Colombia y Argentina. Sí. No, pero este man tuvo que haber sacado a este man, tuvo que haber metido a este, o es que ahí le estaban dando el lado a esto. Es mucho más fácil entender tú quién pudo ganar un partido porque metió un gol, porque eso definitivamente es lo que marca un punto, que en el culturismo como que no, es que a este man le faltó un poquito más de calidad muscular, le faltó un poquito más de definición, todavía tenía mucha agua en el glúteo, entonces no tenía estriado tal cosa. Yo he discutido, pues, obviamente, en buena tónica con muchos compañeros o amigos o personas con el que estamos viendo un atleta y decir, bueno, pero es que todavía este man tiene ginecomastia. Este tipo se ve en los sitios donde se inyectó el fármaco y tuvo en algún momento ahí, Se encapsuló. se encapsuló, es un hematoma, o sea, no se redujo eso. Esas cosas son puntos negativos para el atleta. Pero ya lo otro, lo que es calidad muscular, simetría, qué tan bien posa, qué tan bien se ve, o sea,
qué tan en buen estado de salud llega ya a montarse, porque Claro. tú ves manes con los ojos por allá a 2 kilómetros O de lo acné y esas cosas. deshidratado, marica, o sea, lo descargado que está, así lo hayan cargado el día anterior, o así vengas cargándose hace 3 días, como hacen muchos coaches, que me parece mucho mejor. Pero mira que habría que poner sobre la mesa otras cosas, porque una cosa es un gol, una cosa es un touchdown en fútbol americano, Algo otra cosa objetivo. exactamente, pero Sí. es mucho más objetivo, pero la subjetividad Sí. de la calificación es diferente en el culturismo. Yo creo que ahí también la palabra clave es qué es lo que se busca. O sea, el objetivo del culturismo es diferente al resto de los deportes donde se busca rendimiento físico. Exactamente. Cualquier atleta de cualquier otro deporte, fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, natación, el mejor día en cuanto a rendimiento físico es el día que compite. Sí. En cambio, en el culturismo, paradójicamente, el día que compite es cuando probablemente peor está físicamente, mentalmente y de salud. Entonces yo creo que ahí es donde se abre ese abismo entre lo que es el culturismo y el resto de los deportes, que es lo que se busca. Exacto. Porque el grado de compromiso con ese objetivo no se discute. Exacto. O sea, el atleta está totalmente comprometido en llegar ahí deshidratado, llegar con un montón Piel de de papel, farmacología. transparente. Exactamente. Y tal. Total, sí. Y mira que O sea, el nombre, físico culto, o sea, culto al cuerpo. Exactamente. Cuando tú por fuera te puedes ver de una manera, pero por dentro puedes estar devastado y no llegar a tu mejor condición. Claro. Y así ganar. En cambio, tú llegas así o sea, a artes marciales mixtas o a CrossFit, por ejemplo, o Terrible. fútbol, no corres. En fútbol Total. no vas a correr una milla, ¿sí? Ya estás cansado, muy seguramente te vas a lesionar y todo eso. O sea, Claro. O sea, digamos que- dentro de los parámetros que existen, entonces, un deporte como el fisicoculturismo nunca entraría como a una federación olímpica. Seguramente nunca será aceptado por eso, porque incluso el uso de fármacos es lo que más descalifica a ese deporte. Como Claro. que, no es que ellos están ahí haciendo trampa, pero haciendo trampa ¿con quién? ¿Con la federación con que están compitiendo? No, entre ellos tampoco, porque es que todos están usando fármacos. Y han habido casos de muchos atletas, no hablemos de muchos, pero digamos de varios atletas que han entrado a competir en esas federaciones, en la IFBB o la NPC, que son, dicen ellos, porque no tienen que testearlos para doping, Sí. que compiten naturales y llegan a puntos geniales, que es donde aplica lo que tú decías. Ey, que la genética, que para mí también es cierto, hace parte de, como digamos, como que un 90% de ese resultado que vas a obtener para poderte montar allí. Claro, y el tema de lo que se busca, o sea, qué capacidades físicas tú buscas desarrollar con el culturismo, así sea natural, sin hablar de los fármacos, de pronto, bueno, cuando un atleta se para a competir, ¿qué capacidad física está desarrollando o cuál capacidad física están midiendo los jueces? Yo creo que ahí hay un tema con respecto a todos los deportes, incluso el tiro al blanco, que uno diría, bueno, el tiro al blanco es un deporte, pues está midiendo precisión. Claro. Entonces, y así cada deporte, ¿no? Claro, algunos tienen un componente genético mucho mayor, otros tienen un componente de destreza y de habilidad y de experticia mayor, pero siempre se busca desarrollar una capacidad física. Entonces yo creo que eso Sí, marca que una diferencia. realmente el culturismo también termina siendo muy visual, entonces Sí, como claro. que, y muy a criterio del juez, porque a nosotros en el jiu-jitsu, nosotros peleamos, marcamos un punto y no nos los marcan y se revisa el mismo VAR que se revisa en el fútbol. Exactamente. Pero tú cómo revisas de pronto un VAR en el culturismo. No, va a pasar. Y ahí está el punto. Pero sí hay algo que puede entrar dentro de la discusión con el fisicoculturismo, es que sí se está evaluando, pero consecuentemente esa capacidad que tienes para poder mejorar tu estado, o sea, tu línea, tu simetría. Ah, mira, este man llegó bien hoy, o sea, llegó bien en el 2022. Vamos a ver cómo compite en el 2023. Y tú has escuchado muchos comentarios de jueces, digamos, de nombre en las federaciones, como que, mira, este man llegó mucho más denso este año, este man llegó mucho más con el glúteo mucho más estriado, llegó con unas piernas mucho más simétricas para el cuerpo que tiene que tener para competir en esta categoría, por ejemplo. No sé si ustedes han visto Men Physique. El Men Sí. Physique no le califican las piernas, pero tú si ves un Men Physique que tiene las piernas extremadamente delgadas, no se va a ver tan armónico Claro. con ese cuerpo de playa que podría verse con esa pantaloneta montado allí, como se Ujú. podría ver otro muchacho con unas piernas mucho más delgadas o más gruesas. Total. Y ahí está. Pero cuando te montas en clase physique, o sea, en el caso de Chris Bumstead que hablábamos ahorita, digamos como que su simetría podría llegar al grado de la perfección para lo que en este momento se considera perfección a nivel de fisicoculturismo. ¿Sí me Claro. entender? Que eso Oye, también va cambiando con la época. Exactamente. Claro, exacto. Y es que precisamente iba a meterme con eso porque no sé si también algo visual aporte. Por ejemplo, de repente te montaste. Yo sé que si yo estoy en un lugar donde hay 3 tatamis donde van a pelear y hay un pelado con el pelo rojo, la gente se ve la pelea del pelado con el pelo rojo. En el culturismo eso ya a impactar algo. Sí, claro que sí. Es que si se pueden escoger hasta el color, sí, deben escoger hasta el color del bikini que va mejor con el color de piel del atleta, independientemente que vaya bronceada y se aplique un protán. O sea, ella va a verse diferente porque el color del cabello inclusive puede hacer juego mejor con la piel y con el bikini. Entonces te pone un bikini rojo o un bikini azul
un bikini verde puede impactar negativamente porque es que tú estás viendo colores, pero ustedes saben que físicamente eso no es... O sea, eso no es Sí, hay una psicología detrás de todo eso, sí. Tú estás desarrollando una imagen a nivel cerebral que es la que te permite cualificar y calificar a quien está montado ahí arriba. Claro que esa vaina influye mucho. Porque finalmente lo que se busca es la estética. Exacto. O sea, y obviamente, y no deja uno de otorgarle el mérito que merece. O sea, con esto uno no quiere decir que un atleta... Por eso yo no dejaría llamar un atleta a la persona que hace culturismo, porque el grado de compromiso que requiere con su objetivo es indiscutible. El tema es que como se busca la estética, es algo que empieza a ser subjetivo. Es lo que hablas tú del marcador, o sea, qué es lo que te define. O sea, si te cambia el juez, lo va a juzgar igual. O si cambias la época, que es a lo que me refería con... Si tú traes al Arnold Schwarzenegger de los 70 a competir hoy en día, Cero. la idea De pronto también. ya, O sea, exacto. Lo que hablamos ahorita de los 1920 o 1890, donde en los circos llegaba la gente a mostrar los músculos, hablábamos que eso era el raro. O sea, mira, hay un tipo que es súper grande y normalmente eran los macrosómicos los que aparecían ahí, los tipos gigantes, con la cabeza muy grande, con los dedos, las manos gigantes, y eso para la gente era muy raro. Y ya empezó a verse el tipo con los músculos y que llegaban y te tocaban y pucha, bueno, y te tocaban, no, y los tocaban y digamos como que hacían eso o levantaban cosas pesadas porque lo consideraban algo raro, no algo como que hey, este man es mucho más capaz que otro o se ve mucho mejor que otro. Eso fue cambiando, ¿no? Mira, con lo que hablábamos incluso acerca del uso de los fármacos, al principio la intención no era con fines estéticos. Claro. Simplemente era para que pudieras te cansaras menos, para que estuvieras mentalmente mejor, para que tuvieras un poco más de fuerza, que es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Es que precisamente siento que el uso de fármacos viene mucho a la estética netamente. O sea, no creo que alguien venga y se ponga, no sé, que se puede usar para mejorar el rendimiento, pero una dosis súper alta porque así va a mejorar. O sea, realmente porque tú te conoces y entrenando sabes la capacidad física que tienes y de repente sentiste, no sé, más energía o más fuerza o sí, más rendimiento como tal. Pero si no necesariamente eso va como directamente proporcional a la cantidad que usa. En cambio, yo siento que a la manera estética es como el tema de la nutrición en el fisicoculturismo. O sea, al final de cuentas, yo siento que el timing de los alimentos que consumes al rendimiento es lo que necesitas usar. Es como la gasolina que le vas a inyectar al cuerpo para poder rendir como tienes que rendir. En el culturismo es como más para llenar lo que tienes que hipertrofiar. Entonces, ahí se me surge una duda, es que precisamente en el tema de la alimentación, ¿cómo está incluido eso en el rendimiento como tal? O sea, hay un rendimiento también con la alimentación y la capacidad de levantar peso, mejorar tu RM. No sé si eso se mide puntualmente en el culturismo. En estos días se me hacía esa pregunta porque yo decía, sí, de repente tú tienes que mejorar tu bíceps, pero y te pone una programación con ciertas repeticiones, pero en algún momento sacaste un RM para saber con cuánto era tu porcentaje de hipertrofia. Lo que pasa es que en el culturismo tú intentas es mejorar el volumen muscular y la calidad muscular. Y si aún no tienes músculo, tú primero buscas hipertrofiar. Si ya tienes el músculo, buscas mejorar su calidad. Y una vez mejora la calidad y frente a eso tú vas mejorando es la linealidad, la estética, la simetría. A muchos culturistas le dicen, mira, no hagas más brazos porque es que ya tienes el bíceps muy grande y se está viendo el hombro muy pequeño. Claro. Mira, no hagas más espalda porque estás ensanchando mucho la expansión dorsal frontal y el pectoral se te está viendo muy pequeño. Ay, pasa mucho. O la cintura se está viendo muy ancha, etcétera. La pregunta me parece súper interesante, no solamente por eso, sino porque más allá del fisicoculturismo, sino es para la capacidad de desarrollo deportivo. Schoenfeld es de los tipos que más estudia qué tanto debes entrenar, cuánto debe ser tu volumen efectivo de trabajo, la cantidad de series efectivas para poder decir que sí generó cierto efecto a nivel muscular o sobre la hipertrofia, pero digamos como que no se mete mucho con la parte de la alimentación. Él está pensando solamente es biomecánica, física y histológicamente el músculo. Pero tú necesitas una cantidad mínima de sustrato, o sea, de calorías para tu poder generar mayor tejido. O sea, distribuidas de cierta manera totalmente. que Por eso vayan. en el culturismo, cuando estás en déficit, uno lo que dice el atleta, ven acá, o lo que debería hacerse de forma correcta es lo poco que te ponen de carbohidratos, ponlo perientrenamiento. Exactamente. O antes o después de entrenar, pues si no, no vas a rendir. A eso iba. O sea, yo he visto que la alimentación en el culturismo es muy plana. Sí. O sea, todos los días lo mismo. Muy lineal. Muy lineal, exacto. Sí.
pero de repente tú necesitas darle más hipertrofia a la pierna. Ese día, Imposible. por Tú- inteligencia, en, como quien esas, dice, en esas fases, o sea, eso es el error que cometen muchos preparadores. O sea, tú no puedes en esa, vea, hey, faltan 4 meses para competir, no es que tenemos que mejorar la pierna, tú no puedes pensar en ese momento en eso. Tienes que pensar en el off-season, después de que competiste, cómo vas a planificar, cómo vas a alimentar al atleta, porque es lo mismo como en el CrossFit. Yo, para las calificaciones, o sea, para las calificatorias para el mundial, yo no es donde le voy a decir a la persona, ven acá, bajemos un poco los carbohidratos, en algún momento hablábamos de eso, para que pueda rendir mejor, o usemos tal suplemento. Esos son tus haces bajo la manga. Ven acá durante la actividad, mete cafeína aquí, la betalanina aquí tanto tiempo antes para poder, obviamente, optimizar el rendimiento, mejorar la fatiga o reducirla, etcétera, o la recuperación, en fin. Pero el desarrollo, o sea, una cosa es esa capacidad que se mide en el CrossFit, otra cosa es la que se mide en el culturismo, ¿sí me entender? claro. Que tiene que ser un desarrollo previo, que una vez que tú bajas o quitas todo el agua y la grasa, ahí es donde empiezas a ver tú qué fue lo que creaste. Ya, O sea, sí. cómo te vas a ver allá, la calidad de ese músculo, que es algo completamente diferente. Y en cuestión del alto rendimiento, la planificación de la alimentación también es lineal. O también se hace como No, por... como en todo deporte tiene que haber una periodización. O sea, no es lo mismo estar en una fase de preparación general, como decía Rolando, bueno, estás lejos de la competencia, es el momento para hacer cambios más profundos en cuanto a volumen muscular, etcétera. Es lo que llamarían la fase de bulking. Sí. Y luego el cutting, que obviamente cambia hasta la farmacología, cambia la alimentación y todo eso. Y eso existe allá, como un periodo de crecer y otro de definir. Sí, depende del deporte, o sea, porque hay deportes donde tú compites solo una vez en el año, hay deportes donde compites varias veces. Entonces tú siempre tienes que buscar en esa línea de periodización que el atleta llegue en su pico de rendimiento en el momento que compite. Él no debería alcanzar Claro. ese punto antes de competir, porque obviamente son curvas de rendimiento. Entonces, por ejemplo, si el atleta necesita, vamos a imaginar que estamos hablando de un atleta de CrossFit y necesita ganar masa muscular y fuerza, no vas a hacer eso un mes antes de la competencia. Ese no es el momento para hacerlo. Tienes que esperar a que el atleta termine su periodo competitivo, inicie una nueva temporada y es donde uno se enfoca en hacer cambios en composición corporal, perder grasa, ganar músculo, etcétera, y luego empezar a afinar detalles con respecto a rendimiento. Es que la pregunta se me surge también es porque precisamente yo siento que el levantamiento tiene mucho que ver con la masa muscular que tengas, pero la gimnasia también tiene mucho que ver con lo flexible, con... Sí, la elasticidad. Sí, exacto, o con la lo capacidad, liviano que sí. puedas Sí, estar. tú tienes ahí que de pronto es algo que puede ser diferente con el culturismo, es que tú necesitas balancear las capacidades. O sea, tú no puedes maximizar la hipertrofia en el CrossFit. Ay, te jodes. Porque jodes otras Exacto. capacidades. Tienes el cardio, la coordinación, la flexibilidad, la capacidad de manejar tu propio peso, que es la fuerza relativa. Entonces tú tienes que buscar el balance entre esas capacidades. Normalmente cuando se grafica, se hace una especie de estrella donde el centro, o sea, donde graficas las capacidades en función del exterior a un centro. Entonces las capacidades, si se le asigna un valor, deberían formar el círculo lo más cercano posible a un círculo perfecto. O sea, que ninguna esté demasiado cerca del centro, otra demasiado alejada. Y generalmente se trabajan las capacidades de la peor hacia la mejor. Entonces, si el atleta ya tiene una fuerza increíble, pero de pronto está fallando en cardio, entonces uno debería enfocarse en mejorar, en arrastrar de abajo hacia arriba esas capacidades. Entonces, como no se busca maximizar la ganancia de masa muscular, sino optimizarla, el enfoque de entrenamiento y de alimentación es diferente. Obviamente se siguen principios que distan del culturismo en el sentido de lo que tú hablabas y preguntabas de si es muy plana la alimentación. No debe ser plana en un atleta de cualquier deporte. De pronto en el culturismo hay mucho de costumbre. O sea, tal vez un atleta hoy en día de culturismo come pollo, espárragos y arroz porque es lo que siempre han comido los culturistas, pero no hay nada en la literatura científica que te dice que en vez de Que arroz eso va a puede ser hacer mejor, que papa. el brócoli es mejor. Exactamente. Aunque, digamos, como mucha gente intenta aplicar eso en el culturismo ahora, como que, bueno, ven acá, no debes de incluir los vegetales porque igual aportan muchos antioxidantes, pero tú puedes comerte una arroba diaria de cualquier vegetal que sea el mejor antioxidante, pero mientras estás colocándote entre, qué sé yo, 750 y 1 gramo de testosterona a la semana, que te va definitivamente a liberar una carga de radicales libres, digamos, desastrosa a nivel Claro. sanguíneo o a nivel orgánico. Eso no va a contrarrestar jamás eso que te estás poniendo con lo que estás comiendo. Eso que decía él creo que es lo más importante. O sea, el punto de equilibrio exacto, ahí es donde está el arte de cada programación alimentaria, en entrenamiento, para poder salir en tu mejor condición. O sea, para pelear, tú tienes que desarrollar tus capacidades no solamente, digamos, como que de fondo,
sino de fuerza, Sí. de Resistencia. hipertrofia, resistencia, elasticidad, un montón de cosas. En el culturismo son mucho menores. La cosa es que la mayoría de errores que se cometen es durante la preparación para poder llegar al punto, el momento exacto en el que tienes que empezar esa fase de definición. Porque de ahí en adelante tú no puedes estar pensando en que voy a desarrollar mucha más masa muscular, cómo hago en esta fase para hacer esto. No, tú tienes que establecer bien tus etapas de preparación para eso. Como en el CrossFit o como en el fútbol o como tú como es que en las artes marciales mixtas, tú tienes que pensar en que tienes que dar un peso, que tienes que no solamente estar un peso por debajo de tal, pero por encima de otro. Sí. En culturismo, no solamente la estatura, también el peso y también qué tanto puedes dar para esa simetría o esa linealidad de esa categoría para con ese peso. Entonces empiezas a tener que tener en cuenta otras características que son mucho más genéticas que definitivamente no vas a poder cambiar. Otra cosa son las epigenéticas que pueden ser modificables en el tiempo con la recurrencia del entrenamiento, una Sí, buena la alimentación, programación. pero definitivamente hay otras que no. Y creo que eso es uno de los temas que la gente no entiende y cree que más dosis de fármacos te van a mejorar y que van a hacerte ver inclusive más grande o con mayor capacidad de desarrollo. No. Es como a mí particularmente me pasa, que también te iba a tocar un poquito ese tema, y es que hay días donde mi 100% está en el 100%, pero 2 días después mi 100% es un 30% y a mí me toca pelear con mi 100% de ese día. Entonces yo personalmente juego mucho con mi alimentación ahí. Yo sé como que, uy, estoy reventado hoy. Hoy tengo que meterle comida porque es que mañana el entrenamiento está duro. Hay veces que yo tengo jornadas de lucha, de jiu-jitsu, a veces hago clases de Muay Thai, que hasta el mismo hecho de hacer movilidad. Pero Entonces, es que yo una de las cosas que conozco de César es que tal vez él por eso que dijo ahorita, es que yo me conozco, es lo que le juega una mala pasada. Y muchas veces la mayoría de los atletas de alto rendimiento, CrossFit y digamos artes marciales mixtas, lo que no cuentan es la fatiga acumulada. O sea, ese trabajo acumulativo que no que no le permite al cuerpo o al organismo poder depurar todas esas toxinas que inflaman, que no permiten al músculo recuperarse para poder desempeñar la misma o ejecutar la misma capacidad que tenía previamente en el día anterior, los días antes. Es que- Eso es fundamental. es que precisamente por eso lo decía, porque a veces tú dices, hoy me maté entrenando, entonces me merezco un chococón y una hamburguesa. Claro, vas a Exactamente. levantarte más reventado el día Exactamente, siguiente. O sea, total. Sí, sí, Claro, sí, sí. eso al final depende de muchos factores, porque por ejemplo, a ver, el entrenamiento como tal es un estímulo. O sea, en el entrenamiento uno genera un estrés físico, generas ruptura de fibras musculares. Y la adaptación que tú quieres generar depende de la combinación de ese estímulo con su correcta y adecuada recuperación. Entonces, si yo tengo un estímulo, vamos a imaginar que tengo una carga de entrenamiento que puede incluso estar bien dosificada, porque el entrenamiento puede estar muy bien, pero si yo desde el descanso y desde la alimentación no puedo sobrellevar eso, es donde viene el sobreentrenamiento. Entonces, no es solamente el hecho de entrenar mucho y entrenar fuerte lo que te va a llevar a cansar, es no recuperarte adecuadamente Claro. de eso. Entonces, por ejemplo, que es lo que hablamos hace un momento, si yo entreno todos los días, 2 horas, esa es la parte fácil del asunto, fácil entre comillas. Ahora, ¿qué hago yo el resto de las otras 22 horas del día? Si yo me trasnocho, si yo no como lo suficiente, porque tal vez eso que decías tú de comerte algún dulce o Sí. algo extra, Ese cheat. el hecho de comerte algo extra no es malo per se. Sí. El problema es si eso reemplaza lo O que te va a vas a Exacto, favorecer o sí. te va a ayudar para eso que estás intentando hacer. Exactamente. ¿Y cómo haces tú para controlar eso en tus atletas? Por ejemplo, tú que tienes pura gente que tiene que rendir en fondo, en fuerza, en otro tipo de capacidad diferente del culturismo, ¿cómo tú le controlas eso? O sea, tú en algún momento has estado en la posición de decir, ven acá, no puedes competir. O sea, y que te respeten esa palabra como profesional, como que ven acá, no estás en la condición porque no hiciste lo que tenías que hacer. ¿En algún momento te ha tocado ponerte en ese papel de hacer eso? Sí, yo siempre, por lo menos a los atletas con los que tengo contacto, digamos, diario, con los que comparto en el gimnasio, que a veces me llegan y dicen, no, anoche dormí 3 horas. Yo, hoy no entrenes, o algo muy suave, porque entonces tú ves lo que le toca y dices, o sea, sin un buen descanso, puede haber comido bien, Sí. pero sin un buen descanso, que hoy en día se está entendiendo mucho más el peso que tiene el sueño y cómo es toda una ciencia, así como lo es la nutrición o el entrenamiento. El atleta no entrene, vaya, haga algo suave si quiere, vaya a la casa y no se va a morir por un entrenamiento. Ahora, un entrenamiento mal recuperado, sí, con poco descanso, sí estás arriesgando mucho. Va a Puede haber ser una peor, lesión, el atleta se siente peor porque no rindió, entonces mañana será otro día. O sea, el tema es así, igual pasa con la comida. Que me salté la comida recuperadora. Bueno, tómate el día siguiente de descanso, porque obviamente uno habla
de comida post-entrenamiento, comida pre-entrenamiento, pero realmente todas las comidas post-entrenamiento de un día se vuelven las comidas juntan con la pre-entrenamiento del siguiente. Mira lo que pasó Exacto. con- ey, Precisamente tengo una pregunta sí, sí. a partir de eso. Hablemos entonces de una semana de descarga, de pronto del alto rendimiento. La alimentación ahí debería ser igual, más calórica, menos calórica. Obviamente, si es descarga y el atleta se sigue moviendo, va a gastar mucho menos calorías de lo Sí. que normalmente consume. Ahora, si eso ocurre cerca de una competencia, o sea, si es la descarga pre-competencia, normalmente yo recomiendo que el atleta coma igual, porque en esos casos tú lo que necesitas es saturar un poco las reservas de glucógeno y de carbohidratos. Entonces el atleta en ese momento va a comer un poco más, va a tener más reservas de combustible que no le van a llevar tampoco a ganar un peso importante, ¿no? Entonces ya cuando el atleta es experimentado y sabe en el rango, pues, sobre todo de carbohidratos, porque realmente Sí. en las grasas y en las proteínas hay mucha consistencia. O sea, tú el día que no entrenas no tienes que necesariamente consumir menos proteína que el día que no entrenas. El Estamos comportamiento hablando de un fisiológico es promedio. diferente, ¿cierto? Sí, Claro. son distintos. En cambio, los carbohidratos sí, por lo menos en el CrossFit, en la mayoría de los deportes del rendimiento y de intensidad, lo que varía más son los carbohidratos. Un atleta puede estar en periodo competitivo en 300, 400 gramos de carbohidratos, un atleta de 80, 90 kilos. Imagínate. Claro. Y llegar a eso, que es donde viene el otro tema de, bueno, ¿cómo contrasta eso con la salud? ¿Es saludable consumir 300, 400 gramos? Depende, ¿no? Dicen que la palabra favorita de los nutricionistas es depende, y es que realmente es así. Sí. Porque tú tienes una caja de herramientas y dependiendo de lo que tú quieras hacer, tú vas a elegir la herramienta correcta. Entonces, una persona que gasta 4.000 calorías al día, probablemente sea necesario y saludable para ese contexto consumir esa cantidad de carbohidratos. Y ya ahí no lo puedes cubrir con quinoa, con arroz integral, Claro. con papa al vapor. Ahí tienes que meter probablemente el chocorramito, tienes que Sí, meter sí. de vez en cuando, además para que el atleta mentalmente pueda sobrellevar eso. Y cuando entiendes que los principios de cantidad, de calidad y de timing son una sinergia, forman una Sí, es que sinergia, yo tú creo puedes que- darte cierta Yo flexibilidad. creo que ahí está como el éxito de la persona que te programa la nutrición, porque es que si te esclaviza, para mí el culturismo es muy esclavizante en ese sentido. Y incluso yo solamente veo que el cheat meal, el refit que se hace, el culturismo siempre es hamburguesa y papas. Yo estoy ya mamado de esa vaina No, y también. eso no es... Créeme que yo voy a decir aquí algo que mucha gente tal vez podría molestarse con eso, pero eso es anecdótico, ¿sí me entiendes? No es que mi coach, el man, que es el más teso, yo estuve, qué sé yo, con Milo Starcev, o me preparó, no sé, Yoda, o me preparó The Technician, o Semen Factory, y él me mandaba una hamburguesa. Son cargas calóricas o sea, muy densas. ¿Y qué traen? Carbohidratos, Gracias. grasas, principalmente. Proteínas poco. Pero ¿y para qué proteínas? Si tú estás hartando proteína todo el día, ¿sí me entiendes? Pero ahorita que decías eso, sobre la planificación durante esa fase de descarga, literalmente en ciencia la palabra más sensata para poder manifestar una postura desde el punto de vista, valga la redundancia científico, es podría, depende, en tales casos se podría presentar, porque es que tú no puedes tener la certeza de eso. O sea, tu cuerpo tiene tantas variables a tener en consideración para la alimentación, para el desarrollo, para la capacidad de ejecución, que tú no puedes limitarlas a la persona típica de 70 kilos, de tanto de estatura y de tanta edad, que dictan los libros de fisiología, Gayton, Gannon, todo eso. Por eso veo que se abre un capítulo aparte que dice fisiología del ejercicio. Entonces, en el ejercicio la fisiología cambia, obviamente. Claro. Y ahí está el punto. La discusión que se generó ahora con la Copa América, Colombia, Argentina, que tuvimos un día menos de descanso. Ahorita tú lo decías. La gente que, digamos, no está muy familiarizada con lo que tiene que ver la fisiología, no entiende la importancia de eso y qué tanto puede afectar eso en el rendimiento. Tú ves esos pelados, no, pero esos pelados tienen la capacidad. Tú ves un tipo Mojica, un lateral de esos que recorre no sé cuántos kilómetros en un partido. Tú dices, pues este man pudo, porque el otro no. Ven acá, son perfiles diferentes. Claro. Y tú no puedes exigirle a este man lo mismo que le exiges a un medio campo, a una punta, a un zaguero o lo que sea, o a un defensor central. Es distinto. Entonces, el no comprender eso te sesga en qué tanto pudo eso afectar. Y en culturismo es diferente. Ahorita que preguntabas cómo se planifica en la descarga. Depende de la fase en que se encuentre el atleta. Tú puedes planificar descargas del volumen efectivo de trabajo, que lo haces porque el volumen se va acumulando mucho y la fatiga Sí. aumenta en volumen, o sea, en aumento del peso o en definición. Entonces, eso es fundamental. Y eso es lo que determina si pones la misma cantidad de energía o un poco menos de energía o incluso más energía normal.
que es lo que tú decías ahorita. Ven acá, pues, ¿por qué le mandan a comer esto? Ese refeed es un superávit calórico para ese déficit que viene continuo, o como lo metiste en el volumen de trabajo, gasta más energía y se descarga el atleta. En el tema del entrenamiento y del culturismo, supongamos que tú estás en un déficit. El déficit obviamente va medido por el consumo de calorías, tanto en alimentación o la quema de calorías en el entrenamiento. Supongamos que tú mantienes las calorías de la alimentación, le subes el cardio. Eso sigue estando en déficit. O la carga de entrenamiento también disminuye en el déficit. Eso es una buena pregunta y creo que eso es de lo que recibimos a diario. Como que, ven acá, el cardio sirve para quemar grasa. Un amigo médico publicaba creo que un reel esta mañana acerca de que no, el cardio te va a ayudar, te va a quemar, te va ¿cómo es? A dañar el músculo, te va a quemar el músculo. Mira, el ejercicio cardiovascular de baja intensidad es el que menos efecto tiene a nivel muscular. Sí. Incluso estando en déficit, por el poco gasto energético que obviamente crea. En el culturismo, digamos como que existe ese paradigma o el dogma de que el cardio es el que te va a ayudar a definir. Sí. Lo que pasa es que tú vienes en un periodo de déficit energético tan alto y un man de esos que pesa 80 kilos, pero gran parte de ese sobrepeso es muscular, el consumo energético es tan alto que montan una caminadora. El man hace 15, 20 minutos, el gasto energético es muy alto, Sí. por el requerimiento energético que requiere tanta masa muscular. Se monta alguien más, una persona súper delgada, no tiene tanta masa muscular, o una persona que tenga mucha grasa corporal, el gasto no va a ser tanto. Sí va a ser inherente al peso o a la masa, perdón, que debe llamarse así desde el punto de vista físico, pero no de la necesidad. Eso es algo completamente diferente. Precisamente me pasa algo. Yo estoy como una encrucijada en la categoría en la que yo peleo, porque es que mi categoría es 120 kilos. Yo camino en 108. Cuando empiezo a entrenar con la programación que necesito entrenar, 103 kilos. Sorprendentemente, yo soy culé más gigante, cabezón. Yo me pongo al lado de todos esos pelados, papi. Yo soy una hormiguita. Y yo lo siento, peleando yo lo siento, me voltean, me cogen. Ahora, yo también soy muy estratégico, entonces sé que tengo más fondo, sé que me puedo mover más rápido, aprovecho una entrada. Puedes aguantar mucho más una posición y todas esas cosas. Exacto, sí. pero también precisamente voy a eso. Yo me monto yo estoy corriendo y mi zona puede ir súper bajita y las calorías súper altas, quemé muchas calorías. Por eso yo también siento, llevo a 103 kilos, claro, si me estoy Que tú bajando. creas, ¿no? Porque ahí está la discusión nuestra. Sí, claro. Tú dominas sí. eso, o sea, porque es que, mira lo que él dijo, porque esa es su percepción. La percepción que solamente puede evaluar de una forma mucho más subjetiva. Pero realmente está quemando más calorías. Sí, lo que pasa ahí, por lo menos con los deportes de combate, y es un debate que siempre he tenido con ciertos atletas y coaches, es la categoría de peso se debería elegir en función de cuál es la composición corporal y el peso en el que el atleta se siente mejor. Claro. Porque es muy común que tú veas que un atleta se siente muy bien en un determinado peso, pero compite en una categoría superior o menor a ese peso. Entonces ahí es donde viene el debate. ¿Cuál es la razón por la que un atleta competiría en una categoría de mayor o menor peso? Cuando el día de la competencia obviamente va a tener menos ventaja. También depende de cuándo se haga el pesaje, si es el mismo día, si es un día anterior y se puede recuperar, es otra Claro. cosa. Pero en cuanto al tema del cardio que estamos hablando, y es la pregunta, la curva de intensidad es lo que te va a determinar cuál es el gasto calórico por unidad de tiempo. Entonces, por eso hoy en día se ha hecho tan famoso el HIIT, el High Intensity Interval Training, porque en un periodo muy corto de tiempo tú puedes, obviamente, quemar un montón de calorías. Ahora, todo aquello que te lleva a gastar más calorías, de alguna forma, indirectamente, está aumentando el grado del déficit, la magnitud del déficit. Y eso va, no solamente por una parte, a acelerar la pérdida de grasa, sino también ir poniendo en riesgo la masa muscular. Claro. Mientras más pequeño es el déficit, es más fácil que haya una recomposición, es decir, perder grasa y ganar masa muscular. Y eso sobre todo en personas que son novatas, personas que de pronto tienen un grave sobrepeso. Pero un atleta ya avanzado, un déficit mayor a 500, 600 calorías siempre va a comprometer en algún grado la ganancia de masa muscular. Entonces, por eso uno tiene que decidir cuál es el objetivo primordial en ese momento. Perder mucha grasa y preservar el músculo, o ganar músculo y evitar la ganancia de grasa corporal. Bueno, ya que también tocas el tema de que eso es como a criterio de dónde te conviene más estar. Antes yo me pesaba el mismo día de la pelea. Ajá. Y claro, papi, yo todavía estaba engarrotado del corte de peso. Ahorita me peso un día antes, pero es que yo tampoco voy a llegar a los 120 kilos porque me siento muy pesado, me siento muy fuerte, pero el cardio... Y vas a competir con tipos que son mucho más grandes. Lo que yo decía ahorita era como que yo siento que por el volumen de masa muscular que yo tengo también... No sé si genere un poco más de termogénesis en ese sentido. Claro que sí. Hablamos ahorita del cardio y del peso. ¿Y qué pasa en el jiu-jitsu? Pasa algo muy particular y es que yo peleo con gente y no solamente es mi ritmo cardíaco que estoy controlando, sino el de la otra persona. Y de repente, ahí yo no puedo elegir, es que va a ser cardio list o cardio hit.
Claro. ahí es lo que se me presenta. Entonces, el jiu-jitsu es el único deporte que existe que peleando o ejerciendo el deporte puedes descansar. Entonces, tú coges una Claro. posición de control, controlas. Si Y eres, te vas recuperando. si eres Sí. mañoso, te vas recuperando. Si ya te ves que te van a Claro. descalificar o algo, sueltas y juegas y no sé qué. Sí, sí. Pero yo, al final de cuentas, yo nunca puedo medir, es que voy a llevar mis pulsaciones a tal. Voy a estar Claro. en zona 2, zona... No, a mí de repente estaba en zona 1 y ¡pum! Zona 4 y de repente otra vez zona y ¿ahora Claro. qué hago? Te Y fondeas. Son Sí, cambios sí. de ritmo, son Sí, cambios de ritmo, claro, y además ahí vas paseándote por varios sustratos también. Y también en el CrossFit, y muchos deportes de cambios de intensidad en el fútbol ocurre también. No es lo mismo un lateral que te va a hacer un pique de 10 segundos, luego descansa, vamos fuera de juego. Entonces, uno debe también manejar esas intensidades, ir a apoyarte en la resistencia muscular, por ejemplo, cuando estás Sí. en una posición estática y luego ahí puedes respirar un poco desde el punto de vista aeróbico, que cuando estás moviendo tienes que moverte mucho más, pero la resistencia muscular no es como el punto más importante ahí. Pero sin duda lo que decía Rolando, mientras más grande, mientras más masa muscular tengo, yo siempre lo explico como con carros. O sea, si tienes un carro pequeño, que tiene un motor pequeño, ese carro en movimiento probablemente queme menos gasolina que una camioneta 8 cilindros cuando está detenida o cuando está a una velocidad menor. Entonces, mientras más grande soy, probablemente más calorías gasto en reposo, o sea, aunque no me mueva. Ahora, si pongo eso en movimiento, es geométrica la diferencia que tienes en el gasto de calorías. Una persona de 50 kilos que entrena una hora de CrossFit, por ejemplo, no gasta las mismas calorías que un hombre de 100 kilos que se pone a hacer CrossFit. Y por eso los hombres o quienes tienen más masa muscular suelen tener mayor facilidad para perder grasa corporal, por esa razón. En un momento, en el CrossFit como tal, ¿en qué momento tú dirías como que, bueno, podemos comenzar a hacer un déficit? Generalmente lejos del periodo competitivo. Ok. O sea, el mes anterior yo no recomendaría hacer un déficit. O si ese déficit, porque hay otra cosa que yo manejo, es un déficit en el papel y otra cosa es el déficit en la práctica. Claro. Entonces, por ejemplo, incluso en el mantenimiento, cuando uno deja a un paciente, digamos, en alta, uno no lo puede dejar con las calorías exactas de Exacto. mantenimiento, porque esa persona tiene una vida social, se le va a presentar una Claro. comida aquí y allá. Entonces, yo normalmente trabajo con cierto margen, ¿ok? Y sobre todo medir eso en la práctica. O sea, no solamente es el papel sirve para medio acercarte al objetivo. O sea, es como lanzar un dardo y bueno, ¿qué es lo más cerca que llego? Con los ojos cerrados. Y luego abro los ojos y veo, mira, le llegué, de pronto a la primera le llegué muy cerca. Y tú puedes ir, mantente ahí. Claro, y te mantienes Cosa diferente ahí. del culturismo, sí, que no puedes tomarte ese riesgo. ¿Sí me entiendes? Exacto. Claro, Sí. por eso es que es importante empezar esos cambios alejados del entrenamiento, de la competencia. Porque ahí es donde no puedes hacer cosas de cambios importantes, cambios profundos, ganar masa muscular, perder grasa, porque además tú no sabes cómo esa persona se siente en ese punto. Por lo menos en deportes de rendimiento, tú necesitas que el atleta llegue cómodo en ese peso. Entonces, si tú el último mes ganas 2 kilos de masa muscular, el atleta probablemente va a competir y se va a encontrar con un movimiento con el que no está cómodo en ese peso. Claro. Entonces tiene que tener varias semanas o meses en una composición corporal estable donde tú lo mantengas y luego el día de la competencia el atleta obviamente va a estar mucho más cómodo, no solamente en términos de rendimiento, sino psicológicamente. ¿Por qué? Porque entonces eso no es que me fue mal en tal workout porque gané peso o porque perdí peso. Entonces eso también influye. Bueno, él estaba hablando que en el fuera de temporada, el off-season, se puede hacer un déficit. En el culturismo yo nunca he visto eso. Sí, en minicut, tú puedes hacer un minicut. Porque se usa mucho, porque tú no ves que recurrentemente los atletas, los que no tienen esa conciencia de poder lograr un objetivo con cierta planificación e ir conociéndose, van de coach en coach. Me pasa a este preparador, este otro preparador. Ese man no te conoce, man. O sea, cada cuerpo es un mundo, dice el dicho, ¿cierto? O dice el refrán. Lo que pasa es que uno tiene que entender de que cuando llegas a una persona nueva que te va a evaluar, él tiene que mirar la forma como tu cuerpo se desenvuelve bajo cierta planificación alimentaria, bajo cierta planificación de entrenamiento, qué tanto tú toleras de volumen efectivo de trabajo. Te pongo el ejemplo mío. Yo tenía casi 9 meses sin hacer pierna por la lesión que tiene en la cadera. Ayer fue a entrenar y me puso un volumen de trabajo bajo, o sea, solamente como realmente efectivas, solamente hice unas 14 series y los pesos que estaba moviendo, yo decía, ¿será que me estoy pasando? Porque no sentía como que Claro. tanta fatiga. Eso me pasa todo el Y tiempo. dije, mañana me voy a levantar, vuelto nada. ¿Qué va? Mira, no. Esa capacidad que tengo yo para poder, digamos, desarrollar, o ese movimiento, o esa capacidad de mover esas cargas, puede variar de sujeto en sujeto. Tú le puedes poner a alguien que lleva esa cantidad de tiempo, solamente 8 series realmente efectivas, que esté cuantificándolas por RIR o por RPE, al día siguiente amanece devastado. Claro. Pero tiene que ver mucho cómo se viene alimentando. Yo me vengo preparando para ese entrenamiento de ayer como 2 semanas. Yo ya estaba
cortando lo que no tenía por qué comer, estaba limitando la ingesta, y es una cosa que decía Carlos ahorita, que me parece una vaina súper importante y que mucha gente no tiene clara. La gente cree que las fuentes que tu cuerpo utiliza como energía no son dependientes. O sea, tú estás en tal fase. Mira, me mantengo en tal fase de cómo es que, o en tal zona cardiovascular. Ahí estoy utilizando es glucosa. No, papá. O sea, esto es como un ecualizador, como que lo que Claro, usa son Chile para- interruptores. Sí, tú tienes, o sea, en este momento tienes este sustrato como fuente principal, pero el otro lo estás usando a una menor intensidad y el cuerpo va obviamente usando uno u otro más que otro dependiendo de la zona en que te encuentras o la intensidad del De la entrenamiento. duración del entrenamiento. Y es completamente diferente. Eso del mini-cut es que la gente que está en volumen, a veces le pones un superávit energético dramático y tú ves que el man empieza a subirse mucha grasa y tú dices, "Mira, paramos un momentico, hagamos un mini-cut aquí en este volumen, como que hagamos una recomposición corporal que no tiene que ser con un déficit realmente, porque tú puedes estar en superávit, pero aumentar la intensidad del entrenamiento o ese volumen efectivo de trabajo y poder quemar un poquito más de grasa y estar otra vez como recomponiéndote sobre esa línea de O sea, trabajo. no buscas ampliar el déficit por comer menos, sino por aumentar el gasto de energía. Y es lo que preguntaba ahorita también César. Cuando uno simplemente aumenta el volumen de entrenamiento sin hacer cambios en la alimentación, también puedes ampliar la velocidad con la que pierdes grasa. Pero eso vuelve al punto de qué es lo que estamos buscando. Justamente porque en el culturismo es diferente al CrossFit o a cualquier otro deporte. Porque tú estás buscando que el atleta en el día de la competencia es cuando estéticamente tenga la menor grasa posible. En cambio, en el resto de los deportes, yo siempre lo converso con los atletas porque hay mucha gente que tiene la idea de que si uno está súper rayado, va a rendir mejor. Sí. Y la gran mayoría de las veces, tu menor porcentaje posible no es compatible con tu mayor rendimiento Claro. posible. O sea, claro, hay personas que pueden rendir mucho y tener un porcentaje de grasa corporal muy bueno, sin duda. Pero es porque en ese caso coincidió, esa persona pudiera bajar un poco más de grasa y tal vez no rinde igual porque la alimentación que necesita llevar implica un déficit energético mayor. Y todo déficit de energía va a comprometer de alguna forma el rendimiento. Entonces, por eso es que se busca que el atleta llegue en un mantenimiento, que ya todos los cambios en composición corporal se hayan realizado en la fase previa de preparación general y poder ese atleta llegar sin preocuparse más que por la parte mental. Yo creo que cuando un atleta está el día de la competencia, no debe preocuparse que si cosas, por ejemplo, que yo estoy en contra, estrenar cualquier cosa en la competencia. Claro. Que me regalaron tal cosa, evitar lo más que se pueda. El atleta Ese, tiene que mira, estar ese es uno de los mentalmente principales cómodo. errores que cometen los culturistas al momento de pararse allá en la tarima. Que están ahí detrás de tarima, cargando. No, es que vieron al otro man cargando con mermelada y con galleta. Y, hey, ven acá, pero este man, ¿por qué le dieron mermelada y galleta? Y esto toman helado y tú me mandaste Que puro tal vez a ellos arroz. les sirve, tiene tiempo haciendo. Literal, güey. O sea, tú eres el que definitivamente le das a tu cuerpo las herramientas. Y tu cuerpo es una máquina. O sea, definitivamente trabaja bajo un combustible. Pero mira que es un ecualizado, ¿cierto? Claro. Y si tú le vas a cambiar las reglas y le vas a dar helado, la gente dice, pero el helado es puro dulce. Papá, ahí hay un montón de grasa que tu cuerpo no va a tener la manera de poder convertir eso en energía de rápida utilización Exactamente. y te vas a volver nada. No se va a absorber, va a ralentizar la absorción de otros sustratos que trae como los carbohidratos y va a entorpecer la carga ahí adentro. Porque cuando el momento que tienes menos agua corporal o por lo menos agua en tu dieta, tú vas comiendo un poco de grasa y un poco de carbohidratos y ¿quién diablos mete eso dentro de la célula o dentro del músculo si no hay agua? O sea, Claro. Es o sea, como en el rebote que uno hace día antes del el pesaje versus el día de la competencia. Obviamente también eso tiene mucho que ver con la categoría. Tú te puedes cortar 6, 7 kilos en un sauna en 40 minutos porque estás pensando en una comida rebote para el próximo día donde tienes sí, que... esa vaina es lo peor. O sea, eso no... Eso es una agresión contra el Sí, cuerpo. Sí. O sea, de pronto perder 1 kilo, 2 kilos, es algo que se pierde durante un partido de fútbol si no te hidratas bien, por Sí. ejemplo, pero es fácil de recuperar porque es solo agua corporal. Pero, por ejemplo, perder tus reservas de glucógeno muscular, que es lo que harías si no solamente depletas el agua, sino también los carbohidratos. Es algo que se hace Sí. porque hay que entender que hay un peso importante. Una persona, por ejemplo, de tu tamaño puede tener más de medio kilo de carbohidratos dentro del músculo. Y cada gramo de esa glucosa almacenada en forma de glucógeno muscular tiene 3 cc de agua pegado a ella. Entonces, estamos hablando de 2 kilos que puedes perder solamente quitándote el glucógeno muscular. Entonces, por eso es que también muchas de las estrategias que se ven hoy en día en redes sociales de quitarse los carbohidratos, como la gran mayoría de la gente mide su progreso por el peso, solo por el peso. Entonces, la persona se quitó los carbohidratos y en 2 días perdió 2 kilos y está feliz porque piensa que perdió grasa. Y es difícil que uno pierda más de 80 gramos de grasa por día.
O sea, por muy grande que sea el déficit. Manteniéndose en un buen estado clínico. Claro, físico, y también dependiendo orgánico. de cuánto es el punto de partida. Si estamos hablando de una persona de 130 kilos, que sí. tiene que perder 50 Mira kilos, Nausara, puede Nausara, el perder doctor perder Nausara, más. o sea, peso kilos mortales. Y dice, man, pones dietas de restrictivas de 1.000 calorías. Claro. Cuando venían comienza la gente 8.000. Claro. Entonces en un mes vas a perder 45 kilos, 35 kilos. Y otra cosa es hablar qué tan saludable es eso. Y otra cosa, si está indicado hacerlo, es correcta esa, digamos, como que esa prescripción de esa alimentación. Y otra cosa es si el mal lo necesita, Claro. de lo que está enfrentándose. Bajar las cargas inflamatorias y un montón de cosas que propende o digamos como que está ligada a esa alimentación, a esos hábitos, es una cosa completamente ajena, ¿no? Claro, por eso Claro. siempre digo, primero el objetivo, luego la estrategia. El problema es que la gente se enamora de una estrategia e intenta aplicarlo en todos los objetivos. Entonces ahí vienen problemas como que intentas aplicar estrategias que son para una persona, como en los de kilos mortales, que tiene que perder 100 kilos, Claro. intentas aplicarla a una persona que se quiere medio rayar un Sí. poquito. Entonces sería tan absurdo como hacerlo al contrario. O sea, para un atleta de alto rendimiento, tú intentas copiar lo que un atleta de alto rendimiento necesita, 300 gramos de carbohidrato, y se lo mandas a una persona que de pronto sale a caminar con el perro diariamente y no se mueve. De esa vaina. Entonces, claro, obviamente esa persona puede llegar a empeorar sus marcadores de salud. Entonces, uno tiene siempre que contextualizar. Por eso lo que decíamos ahorita, depende, hay que matizar. Y eso a mucha gente no le gusta. El tema de, o sea, la gente quiere soluciones universales. Sí. Entonces, cuando tienes un atleta de alto rendimiento, hay muchas cosas, de nuevo, que otra persona, hablando de los bebidas deportivas que se han satanizado tanto, eso para un atleta de fondo es crucial poder contar con ese tipo de herramientas. De pronto en deportes de múltiples eventos como el CrossFit, donde un evento largo en CrossFit son 20 minutos. O sea, ahí no vas a depletar tus reservas Claro. como por ejemplo en un triatlón. Entonces, siempre uno tiene que ver, digamos como para cerrar el tema, uno tiene una caja de herramientas con estrategias que son para X objetivo, para otro objetivo. Dentro del propio deporte, el culturismo, el deporte de alto rendimiento, de alta intensidad, es totalmente diferente, y lo que se haría en unos escenarios, y uno lo ve a diario, personas de pronto de CrossFit tratando de copiar estrategias de culturismo. Y no te va a funcionar porque el Claro. objetivo que se busca es totalmente diferente. Entonces, lo primero que tiene que tener la gente claro es cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo. Estoy buscando estar en mi mejor punto de fuerza, de agilidad, de rapidez, de velocidad, o estoy buscando minimizar la cantidad de grasa que tengo. ¿Okay? Y también hasta qué punto soy capaz de llegar por alcanzar ese resultado, porque hay personas que quieren verse como una modelo de bikini fitness, pero entonces quieren seguir bebiendo, comiendo pizza y hamburguesa el fin de semana. Entonces, también ese grado de compromiso del que hablamos al final Y de es lo que hace la incompatibilidad. diferencia. eso Sí, sí, definitivamente sí. no. Bueno, yo creo que hay varios temas que están tocados. Siento que de todas maneras las personas van a tener muchas preguntas. Entonces, pueden dejarlo en los comentarios. Carlos, muchísimas gracias por tu criterio, por participar acá. El Doc siempre firme también con su información. Ya saben, vamos a las redes sociales de todos acá por si también quieren seguirlo y hacer preguntas. También van a estar atentos a todo lo que tengan en dudas. Estén pendientes de las redes de Gomeza Labs y nos vemos en otro capítulo. Chao.